Bienvenidos a la Argentina Hoy. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos una vez más aquí en la Argentina Hoy, todas las tardes, en contacto directo con protagonistas de la realidad, con quienes ejercen el poder, con quienes piensan el presente y el futuro de la Argentina, con quienes colaboran desde el pensamiento, pero también desde las propuestas de acción para mejorar el país. Hoy tenemos una invitada que representa, no solo personalmente, sino también desde el punto de vista de la institución que dirige como directora general, como directora ejecutiva, es una de esas personas que trabaja en la orientación, en la definición de políticas públicas que pueden usarse más allá del partido, del presidente, del gobernador o del intendente que sea. Inmediatamente después de esta brevísima pausa, vamos a hablar con la directora ejecutiva del CIPEC, Gala Díaz Langó. La Argentina Hoy. Bien, lo prometimos, estamos ya en contacto en línea directa con Buenos Aires, con Gala Díaz Langó, directora ejecutiva del CIPEC. ¿Qué es el CIPEC? Les digo el nombre sin temor a equivocarme. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Y una institución que hace 25 años se apresta, ahora dentro de muy pocos días, a celebrarlo, viene brindando un servicio de un enorme valor y una enorme oportunidad al sistema político argentino, no solo el sistema político argentino, sino también al sistema institucional del país, para acercar políticas y criterios concretos para llevarlas adelante. Hola Gala, el gusto de tenerte aquí en la Argentina Hoy en Cadena 3. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, un gustazo estar con ustedes. Me imagino en estos días ocupadísima para la preparación del evento del lunes 31, donde van a festejar los 25 años. Así es, se acerca rápidamente la fecha en la que cumplimos 25 años institucionalmente y convocamos a buena parte del liderazgo, a todo el arco político, la dirigencia también del sector privado, sindicatos, medios, cooperación internacional, para tratar de pensar un poquito a futuro, ¿no? El rol que siempre tenemos en CIPEC de tratar de levantar la cabeza y mirar el mediano y largo plazo de la Argentina y qué podemos, sobre todo, ir haciendo desde hoy para que ese futuro sea lo más cercano a un futuro que anhelamos, ¿no? Quiero decirles a los oyentes de Cadena 3 que la cena de CIPEC, que reúne cada año a un número muy importante de personalidades, es uno de los encuentros de políticos, economistas, hombres públicos más importantes de la Argentina. No desde ahora, sino desde hace ya varios años. Lo he podido comprobar personalmente durante bastante tiempo. Pero al margen de ese encuentro, que resume de alguna manera el año de trabajo en el sentido de las propuestas que ustedes hacen, Gala, quería preguntarte cuáles son actualmente los ejes sobre los que ustedes están trabajando, estudiando la realidad, definiendo propuestas, proyectos y poniéndolos a disposición de quienes tienen la oportunidad de gobernar la Argentina hoy y en el futuro. Bueno, hoy estamos trabajando en tres grandes vectores. El primero está anclado en blindar la estabilidad a futuro. Y te tiro los tres titulares para quizás ir ahondando. El segundo está centrado en tener una estrategia de desarrollo y un crecimiento a nivel país genuino. Y el tercero es garantizar una institucionalidad sólida que nos permita proyectar perdurabilidad, ¿no?, a futuro de las políticas que creemos que puedan llegar a funcionar. En lo que es el primer punto, creemos, obviamente vivimos avances enormes el año pasado respecto de la estabilización, que eso se ancla sobre todo en el equilibrio de las cuentas públicas, pero ese equilibrio no está garantizado a futuro, ¿no? Para poder justamente garantizarlo necesitamos hacer transformaciones de fondo que lleven a ese equilibrio en las cuentas públicas proyectado hacia adelante, y ahí tenemos una enorme deuda pendiente que es ordenar el sistema previsional. Entonces, ahí venimos trabajando con fuerza, tratando de llegar a un consenso político a partir de un consenso técnico muy sólido que hay respecto de qué hay que hacer, que es
mantener lo que funciona, que es el sistema público de reparto, funciona en Argentina, tenemos una buena tasa de cobertura, pero hay que mejorarlo mucho, ¿no? Hoy la mayoría de las personas se tienen que jubilar, por ejemplo, por moratoria, porque solamente 24% de la población llega a tener los 30 años de aportes que se le piden para jubilarse. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué pedimos 30 años de aporte y no 15 o no 50? Podemos pensar que cada año de aportes valga y listo, entendiendo que ya tenemos también un mercado de trabajo bastante dual, con una tasa de informalidad muy alta. Y dependiendo... Sí, perdón, no, te quería hacer una pregunta respecto a eso. Y dependiendo de cuántos años de aporte tengas, después será tu jubilación. Claro, que puede haber un básico para todos, entendiendo de que eso es necesario justamente por el nivel de informalidad que hay, y que sobre esa base se pueda contemplar cada año, porque hay una persona que no llega a esos 30 años de aporte, pierde todos sus aportes. Por ahí son 28 años, por ahí son 20, por ahí son 15, pero no tiene un diferencial sobre eso. Y eso es muy injusto. Y también tenemos que reconocer que vamos a vivir cada vez más, y que por ahí hay personas que quieran y puedan seguir trabajando después de la edad jubilatoria, y eso también debería redundar en una jubilación más alta el día que decidan jubilarse. Pero también tenemos que trabajar en algo que sí tenemos que resolver de fondo, que es la mitad del gasto previsional, que son excepciones, ¿no? Y son excepciones no tan excepcionales. ¿La mitad de los jubilados es por excepción? No, no es la mitad de las personas, sino es que es la mitad del gasto. Okay. ¿No? Claro, de lo que sea. Pues son bastante menos de la mitad, sí, claro. Son pocas personas que reciben jubilaciones muy altas o en una edad muy temprana, ¿no? Que eso es lo que más frecuentemente suele suceder. Incluso hay personas que tienen beneficios por duplicado, triplicado, y eso redunda en inequidades muy fuertes en el sistema previsional. Y acá obviamente que hay que respetar los derechos adquiridos, pero tenemos que ir resolviendo este tema de fondo para dentro de 20, 30 años no encontrarnos con un problema muy grave que vamos a tener por el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, acá tenemos que ponernos de acuerdo y definir criterios objetivos de qué profesiones creemos que requieren una jubilación excepcional o una edad jubilatoria excepcional. ¿No sería mejor que ganen más en su trayectoria vital laboral? O pensemos más abiertamente acerca de este tema y pongamos esto en el tapete de discutir, ¿no? Que hoy no está siendo discutido de una manera general. Creemos que hay una oportunidad de aprovechar el fin de la moratoria que se dio estos días para justamente dar una discusión de fondo. Para nosotros la discusión de moratoria sí o moratoria no es una discusión de subóptimos binaria, y creemos que es mucho mejor aprovechar esta discusión para plantear un reordenamiento mucho más de fondo y que mejore la situación del 80% de los jubilados, que eso es lo que hace la propuesta que tenemos delante en CIPEC, y que también mejore la estabilidad del sistema, que sea un sistema más sostenible y que al mismo tiempo ahí pueda contribuir al equilibrio de nuestra economía. Gala, cuando hablas de, por ejemplo, regímenes de privilegio, como habitualmente se ha llamado, ¿qué grupos estás mencionando? ¿A qué grupos que se jubilan antes o se jubilan? Pienso ahora en las pensiones de los presidentes, pero estamos hablando de poquísimas personas. Eso no tiene un impacto real, aunque sea injusto, no importa. Totalmente. Pero pensiones de presidente y vicepresidente son 14 personas en total, claro, y no representan nada en términos de gasto. Sí. Obviamente sí es algo simbólico y que sí es importante trabajar, pero estamos hablando más de 200 regímenes que son extremadamente amplios en qué trabajadores se incluyen, qué profesiones, y hay cosas por ahí que podemos estar muy de acuerdo. Puede ser que estemos de acuerdo en que la profesión docente tiene que ser reconocida de alguna manera, es una profesión que creemos que debería recuperar el privilegio que implicó en algún momento y el prestigio que implicó en un momento ser docente, pero no estamos seguros de si la jubilación es la mejor manera de hacerlo. Por ahí sería mejor pagarles más a los docentes cuando están en ejercicio y también tener criterios objetivos, porque ¿por qué decidimos que los docentes sí y no los médicos? Entonces ahí es importante poner una discusión mucho más objetiva, informada, con datos, con números sobre la mesa, para que como sociedad podamos determinar criterios objetivos y que no se respondan a intereses concretos, ¿no? El tema de la ley, de las leyes previsionales,
tanto a nivel nacional como en las provincias, siempre se vive en forma traumática cada vez que alguien se atreve a una reforma. Y se vive como una quita de derechos, en muchos casos lo ha sido, pero nunca se habla de lo inviable en que se han convertido la mayoría de los sistemas previsionales en el país. Totalmente. Yo vengo de la ciencia política y ahí se conoce la cuestión previsional como el tercer riel. Es como si tocaras en los trenes la vía que te baja la carga eléctrica, y los políticos que se animan a tocarlo suelen volar por los aires. Y es cierto lo que decís, Sergio, pero tenemos que entender que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional donde tenemos una oportunidad de mejorar la situación de las personas mayores, al mismo tiempo de tener un sistema mucho más eficiente. Argentina hoy tiene un gasto previsional que es del 10% de nuestro Producto Bruto, que esto es equivalente a muchos países europeos que tienen una población que está el doble de envejecida de lo que tenemos nosotros. Países que tienen tasas de envejecimiento parecidas a la Argentina gastan la mitad usualmente de lo que gastamos nosotros, y esto, que es un problema grave hoy, porque claramente hoy no cierran los números, va a ser un problema gigante si no lo resolvemos a futuro. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad que nos da el 2025 con el fin de la moratoria para poner sobre la discusión técnicamente una propuesta que puede llegar a ser muy virtuosa, que podamos reconocer cada año de aportes, mejorarle la situación a mucha gente, pero al mismo tiempo mejorar los problemas de fondo estructurales que tiene el sistema previsional en este 2025. Gala, ¿encontrás, voy de lo particular a lo general en este caso, encontrás que hay en el gobierno de hoy, en el gobierno de Milei, alguna receptividad de planteos o de estudios como los que ustedes le ofrecen a este gobierno y a los que vendrán? Sí, hay receptividad, venimos teniendo conversaciones y tenemos esperanza que en algún momento esas conversaciones lleguen a la práctica. Esto lo venimos haciendo con todo el arco político, como vos sabés, y se lo cuento a la audiencia, desde CIPEC trabajamos con todo el arco político, y esto venimos teniendo reuniones con el oficialismo y también con todos los bloques representados en el Congreso de la Nación, y en las reuniones cara a cara el consenso es absoluto. Todo el mundo reconoce que esto es necesario abordar y que este año puede llegar a ser una oportunidad interesante. Ojalá que la clase política esté a la altura de este desafío y que efectivamente este consenso técnico tan amplio pueda también traducirse en un consenso político y cambiar efectivamente la normativa. Sí, en el caso además de lo que estabas comentando sobre el régimen previsional, de los últimos 40 años, que son los 43 años que cumple, 42 años que está cumpliendo la democracia, hemos visto cambios radicales del sistema, idas y vueltas, pero lo que yo me he visto en todo este tiempo son parches y ajustes hechos de último momento y a última hora. Totalmente. El ejemplo más claro de eso es la moratoria, justamente, pero también hay excepciones que se van generando año a año. En cada año se aprueban nuevas excepciones al régimen, que eso habla también de las falencias que tiene el régimen en sí, que es necesario resolver mucho más de fondo para poder tener criterios objetivos que reconozcan lo que como sociedad creamos que haya que reconocer, pero que sean reglas iguales para todos, ¿no? Y ahí hay un problema porque hoy estamos con un esfuerzo gigante por parte de la sociedad, alcanzando algunos hitos en la estabilidad, pero perduran ciertas excepciones que hoy se perciben como privilegios totalmente, dado el contexto en el que estamos. Entonces creemos que es indispensable usar esta ventana de oportunidad para trabajar de fondo en nivelar la cancha. Si bien naturalmente, hasta por edad, no tenés los 25 años de trayectoria que tiene el CIPEC dentro del CIPEC, obviamente. Tengo 19 de los 25 igual. Bueno, empezaste muy chica entonces. No, de verdad empezaste muy chica. No, lo que te quería preguntar es, ¿cómo has visto evolucionar los niveles de acuerdo, de consenso sobre políticas públicas en la Argentina? ¿Cómo has visto la evolución de estos últimos 20 años, de los que realmente podés hablar porque has participado? Sí, a ver, lamentablemente mi respuesta ahí no es muy positiva respecto de lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, y creo que los indicadores sociales, económicos, así lo demuestran. Creo que no hemos sido hábiles como país de definir un rumbo.
hemos visto un péndulo que pasa de un extremo al otro en muchos sentidos, en política económica, quizás sea el más elocuente de todos, pero es algo que traspasa a otros sectores, y eso es justamente lo que nos impide alcanzar los problemas medulares que tenemos. Por eso, el año pasado en nuestra cena, el lema era de lo pendular a lo medular. Necesitamos poder tener una discusión seria en nuestra clase dirigente sobre ideas, sobre propuestas concretas, poder refutar con argumentos para poder definir hacia dónde queremos ir, cómo podemos alcanzar el mejor escenario posible, cómo podemos aprovechar las oportunidades que hoy nos da el mundo para crecer, para poder traducir ese crecimiento en beneficios para toda la población. Y esas discusiones hoy no se están dando. Hay un posicionamiento, además, últimamente por parte del gobierno en particular, de que hay muchas de estas decisiones que pertenecen a la esfera privada. Ahí creemos que es necesario un rol del Estado en concertar todas estas acciones que son necesarias en el marco de una estrategia de desarrollo. Ese rol de rectoría y de coordinación es indelegable por parte del Estado, porque sin eso es muy difícil que Argentina pueda generar, por un lado, los bienes públicos que necesitamos, como la educación, la salud, la infraestructura, pero por otro lado, las acciones concretas para aprovechar todas las oportunidades que hoy nos da el mundo. Podemos ser potencia en agroindustria, en las energías, en la economía del conocimiento, en minería, pero si no nos ponemos de acuerdo en cómo, va a ser muy difícil que esas oportunidades se traduzcan en un mejor futuro para la Argentina y en un mejor futuro para toda la población. Necesitamos pensar cómo formamos a las personas para que trabajen en esos sectores, una transformación profunda de la educación. Necesitamos pensar cómo invertimos en investigación, en desarrollo tecnológico para ser innovadores, para mejorar nuestra productividad. Todas estas cuestiones necesitan un rol por parte del Estado que hoy no se está definiendo, y creemos que es urgente anclar esa estrategia de desarrollo también en mecanismos institucionales que le den perdurabilidad ante eventuales alternancias en el gobierno, y que tengamos certezas, ¿no? Que seamos un país previsible donde la gente quiera venir a invertir y pueda llevarse lo que cosecha, ¿no? Después de haber sembrado, y eso creemos que todavía hay un camino por recorrer. Ojalá que lo podamos recorrer, ¿no? Déjame que le diga a los oyentes de Cadena 3 que estamos en la Argentina hoy y que están escuchando a la directora ejecutiva de CIPEC, Gala Díaz Langó, por si se sumaron durante esta conversación. Gala, hay un par de temas más que ustedes, lo dijiste al principio, sobre los que ustedes están trabajando. Uno de los temas es un tema que todo el mundo, y yo también, decimos que nos importa muchísimo, pero la verdad me cuesta mucho trabajo encontrar un dirigente político que hable de educación. Que hable de educación en el sentido de cosas concretas sobre la educación, sobre qué hacer con ella. Porque para decir que la educación nos importa, lo puedo decir yo. Que no, mucho, sí. Claro, es como un lugar común. Pero ustedes han trabajado el tema. Y me gustaría, si podés hacer rápidamente una síntesis, unos títulos sobre cuáles son los ejes concretos de propuestas educativas o propuestas de transformación de la educación que ustedes tienen. Mira, voy a arrancar con un dato para titularte ahí dos cosas. Hoy solamente 13% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma. Esto quiere decir con la edad esperada, sin repetir, y con los aprendizajes básicos que define PISA, que es leer, escribir, restar, multiplicar, dividir y sumar, ¿no? Operaciones matemáticas básicas y lectoescritura. Esto implica que no tenemos dos cosas que son nucleares para poder tener un país bueno a futuro. Primero, terminalidad, que los chicos terminen la educación obligatoria, pero lo segundo, me parece lo más central, que es aprendizajes. Los que terminan incluso no terminan muchas veces con los aprendizajes básicos que necesitan para formar su proyecto de vida, lo que quieran ser, pero también como nivel agregado como país de poder tener una fuerza laboral talentosa, formada, que puede ocupar estos puestos de trabajo que podamos crear para el futuro. Entonces, ahí estamos trabajando en esas dos dimensiones. Estamos trabajando en terminalidad, en que los chicos puedan llegar a graduarse del secundario,
tratando de evitar que se alejen del secundario. Hay 180.000 chicos en todo el país que dejan el secundario año a año, y esto es prevenible porque son chicos que probablemente hoy estén yendo a la escuela, pero en diciembre no van a ir a la escuela. Entonces se puede ir haciendo algo en el medio si sabemos quiénes son y por qué dejan el secundario, y esto es muy fácil hacerlo con inteligencia artificial. Si podemos poner un módulo de inteligencia artificial en los sistemas de educación y ver qué chicos se adeudan materias, qué chicos tienen problemas en sus casas porque los padres se quedaron sin trabajo, qué chicas quedaron embarazadas, quiénes son las víctimas de bullying. Ahí tenemos en cada provincia distintos pero similares predictores del mal llamado abandono, sobre los cuales podemos trabajar y prevenir que eso suceda, prevenir que se alejen del sistema educativo. Esto lo empezamos a trabajar ya hace 3 años en las provincias de Entre Ríos y Mendoza. En Mendoza, en 2023, hicimos una evaluación de impacto y demostró que se logró disminuir en un 15% la tasa de abandono en una sola provincia. Esos fueron 5.400 chicos que no dejaron el secundario. Y este impacto se ve tanto que ya estamos trabajando en otras 4 provincias más, en Santa Fe, sí, en Salta, Jujuy y en Misiones. No, permítete pedirte un punto, porque te quiero preguntar, viendo el recorrido que ustedes han hecho en materia educativa en el campo quiero decir, en los distritos, en los lugares donde se lleva adelante la educación, ¿hay una educación argentina o hay tantas como provincias tenemos? No, hay 24 educaciones argentinas, y eso también es parte del problema, ¿no? Porque hoy hay provincias que están teniendo políticas educativas muy innovadoras en distintos aspectos, desde lo que es, por ejemplo, la articulación de la currícula con el sistema productivo u otras cosas, pero por lo general lo que tiende a suceder es que se amplifican las desigualdades. Las provincias que tienen más recursos, mejores capacidades, tienen mejores resultados educativos también, y eso es uno de los vectores de la desigualdad, no por la positiva, sino más bien por la negativa, ¿no? Que las provincias que más lo necesitarían son las que peores resultados tienen, y ahí hay un rol importantísimo también de la nación en nivelar esa cancha con transferencias y con fijar criterios comunes que puedan ser beneficiadas todas las provincias, ¿no? En ese sentido creemos también que es central en el segundo núcleo de cosas, en cómo potenciamos mejores aprendizajes, una transformación mucho más profunda del sistema educativo, de entender qué se enseña, cómo se enseña. Hoy las pedagogías en Argentina son totalmente anacrónicas, y sobre todo cómo potenciamos a la profesión docente, ¿no? Que necesita recobrar mucho del reconocimiento que tenía en el pasado y poder tener un rol tan importante como el que realmente ejercen en nuestra sociedad, formando a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Eso hoy no lo vemos de una manera agregada, lo vemos provincia por provincia. Hay provincias que están haciendo cosas muy interesantes en esas 3 dimensiones, en definir las currículas, las pedagogías y la formación docente. Nombralas. Por ejemplo, Misiones. Con Misiones venimos trabajando en transformar de fondo el sistema educativo para que dialogue mucho mejor con el sistema productivo que ellos están proyectando a futuro, y qué habilidades va a necesitar todo el entramado, por ejemplo, tecnológico que ellos están intentando generar en el Silicon Misiones respecto de las habilidades que van a necesitar los chicos. Los chicos no se necesitan aprender las cosas de memoria, de cómo fue la historia argentina, eso ya lo tienen por miles de vías de una manera automática. Necesitan ejercer pensamiento crítico, poder distinguir información verdadera de falsa, manejar muchos idiomas, poder trabajar en equipo, y esas habilidades se forman de una manera distinta de lo que hacíamos en el pasado. Se requiere un esfuerzo grande desde la primera infancia en ir construyendo estas habilidades, y eso hay experiencias muy interesantes en las 24 provincias, me animo a decir. Nosotros venimos trabajando en educación en 16 de las 24 provincias, en 6 provincias tenemos trabajo en territorio con equipo, etcétera, y la verdad es que es muy rico también. O sea, la contracara del federalismo y la desigualdad que te decía antes es que tenemos una riqueza de experiencias enorme que podríamos aprovechar mucho más también. Entonces creemos que es parte también de nuestro rol de ir dando luz a esas distintas experiencias
y voz a los actores que son protagonistas de esas experiencias, sí, para poder mostrar todo lo que la Argentina es posible, ¿no? Sí, porque además, si hay mucho camino por recorrer, está bueno saber que hay un camino recorrido ya que es importante y que tiene valor. Porque cuando hablamos de la crisis de la educación, que es lo mismo que decir la educación argentina, no reparamos lo que te planteaba recién y que vos obviamente confirmás porque lo conoces mucho mejor que yo, que es que hay una enorme desigualdad y diferencia entre una provincia y otra respecto de cómo se educa en la Argentina, y por lo tanto es difícil el promedio a veces. Totalmente. En Argentina conviven muchas realidades distintas en términos de educación y en términos agregados, ¿no? Tenemos provincias que tienen el PBI per cápita parecido a de países europeos y otros que tienen el PBI per cápita de África subsahariana. Entonces es muy difícil promediar en Argentina, tal como decís, pero creemos que ahí hay una función del sector público en tratar de generar oportunidades para todos, por un lado, que eso nos parece nodal en este 2025, que sobre todo desde la infancia podamos garantizar un cierto nivel de oportunidades para toda la población, pero también de pensar estratégicamente, ¿no? Porque esta diversidad que tenemos puede ser también una ventaja en el contexto del mundo en el que estamos hoy, con un entramado productivo extremadamente diverso en nuestro territorio que podríamos aprovechar de una manera mucho más estratégica de lo que lo hacemos hoy. Gala, nos quedamos sin tiempo. Sabes que, porque te lo anticipé, que las entrevistas de la Argentina hoy no terminan con una pregunta, sino con un pedido, que es pedirle al entrevistado, en este caso a la entrevistada, que nos regale un consejo sobre qué libro leer. ¿Qué libro nos recomendarías? Bueno, hoy les recomendaría el libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que fue el que escribieron Acemoglu y Robinson, quienes ganaron el último premio Nobel en Economía. Es un libro clave de la economía, de la ciencia política, porque justamente lo que demuestra es la importancia de las instituciones para el desarrollo económico, y creo que eso hoy en Argentina tenemos que mirar con un poquito más de detalle, no solo de qué instrumentos usamos, sino sobre todo la necesidad de definir en conjunto un rumbo común para el país y poder mantenerlo durante, ojalá, 25 años o más, y que eso nos lleve al mejor futuro posible que tenemos como país. Antes de despedirte, déjame que le cuente a los oyentes, Gala, que el próximo lunes 31 de marzo vamos a estar en Buenos Aires, desde el Centro de Convenciones, donde CIPEC tendrá su cena aniversario de 25 años, con un programa especial de Argentina Hoy, en directo desde el lugar, entrevistando a una partecita nada más de los muchos dirigentes y protagonistas de la realidad argentina que ustedes saben convocar. Y les agrego que vamos a, por streaming en cadena3.com, van a poder ver completa los discursos, los mensajes que seguramente vos y otros miembros del CIPEC van a ofrecer con un resumen de las propuestas que CIPEC tiene. Así que es una buena oportunidad para quienes te estuvieron escuchando ahora, volver a escucharte el próximo lunes, en este caso por cadena3.com. Esto es por la página web de Cadena 3. Te mando un gran abrazo y nos vemos el lunes. Un gran abrazo, Sergio. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy. Y bien, terminamos por hoy un nuevo capítulo de La Argentina Hoy con una entrevista muy interesante. Detrás de Gala Díaz Langó en el CIPEC hay un equipo realmente notable de especialistas que piensan el país, que diseñan proyectos y que los ofrecen a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, gente que estudia en provecho de todos nosotros. Esto es el provecho del bien público, de la comunidad, del país, nada más y nada menos.